Hola, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? Bueno, espero que bien. Hoy vamos a andar hablando un poquito sobre un tema que lo tuve medio en stand-by, este, ya que uno duda con respecto a este tipo de temas, un poco. Eh, pero después decidí que, bueno, uno tiene una cierta experiencia sobre esto, o sea que algo puede hablar al respecto. ¿De qué tema estoy hablando? Hay varias personas que me han pedido desde hace un tiempo que hable sobre la farmacología en el tema de la ansiedad. Y bueno, dudé un poco ya que no es un campo de experticia, pero después empecé a repasar y vi que bueno, uno ya tiene un cierto tiempo trabajando, algunos con medicación, otros sin medicación. Entonces ahí me pareció interesante poder hacer una comparativa, más allá de lo que uno ve usualmente cuando las personas vienen por este tipo de padecimientos. Así que bueno, estoy un poco devolviendo, tarde, sí es cierto, tarde, este video en particular, pero no de mala forma, porque creo que este video es un buen precedente por el tema de que se hace de una forma muy interesante y fácil de comunicar, ¿no? Y transmitir. Así que bueno, devuelvo un poco tarde la gentileza, pero creo que de la mejor forma posible. Bueno, como yo les decía, este tema es el tema sobre farmacología en la ansiedad, o sea, los remedios químicos que se trabajan en la ansiedad. Bueno, frente a esto tengo que hacer varias salvedades, que son casi de obligación. Primero, no soy médico, no soy psiquiatra, soy psicólogo, en la carrera de psicología no hay ninguna opción de farmacología, pero uno estudia sobre los manuales de psiquiatría. Entonces más o menos tiene alguna idea de cantidad y de calidad de los remedios que se utilizan usualmente. Esa primera salvedad. No soy una persona que esté capacitado para decir, mira, como algunas personas me han preguntado, me estarán dando de más, me estarán dando de menos. No lo puedo decir, porque no trabajo con esos remedios. O sea, no trabajo con remedios, básicamente. Estoy hablando de remedios químicos, ¿no? Estamos hablando de eso. Porque no tengo la formación para poder hablar de que te están dando bien o te están dando poco. Eso primero, salvedad, fundamental. No soy psiquiatra, no soy médico, por lo cual no puedo hablar de si está bien que te dieron esto o te dieron demasiado. Eh, lo que he visto en la experiencia con respecto a esto básicamente es de que cada persona es un mundo. Por lo cual hay personas que con poca cantidad ya se logra resultados. Y hay otros que no. Hay otras personas que no. También le voy a estar comentando un poquito el tema de un poco la experiencia y los momentos que he ido pasando con respecto al tema de las medicaciones y los tipos de medicación que he visto. Eh, Segundo elemento, no voy a andar hablando de marcas comerciales, primero porque nadie me auspicia, entonces no tengo por qué hablar de cosas. Y segundo, básicamente lo que voy a estar hablando es sobre el producto que usualmente se utiliza para, eh, para el tema de la ansiedad. O sea que no voy a andar hablando de marcas comerciales, o sea, tengo tal marca, es mejor que esta otra, o esta otra es mejor que tampoco. Porque básicamente lo que hay son laboratorios que básicamente sintetizan procesos químicos evidentemente, y los utilizan, los comercializan en una pastilla, en algún líquido o en algún medio en el cual se pueda ingresar en nuestro cuerpo. Eh, Tercero, también me parece que es muy importante con respecto a este tema de la farmacología,
Voy a hablar pura y exclusivamente de la ansiedad. ¿Por qué digo esto? Y vamos a especificar. ¿Qué es la ansiedad? ¿O qué es lo que usualmente se llama ansiedad? Bueno, es lo que los manuales de psiquiatría hablan de trastorno de ansiedad generalizado. Es eso lo que voy a hablar. Del trastorno de ansiedad generalizado. Lo que usualmente llamamos ansiedad, medio reduccionista o medio coloquialmente hablando, es la ansiedad, ¿no? Es el trastorno. Ahora, el tema de que este trastorno se une a varios cuadros psiquiátricos diferentes. Se une con la depresión, que ahí yo hago una salvedad. La ansiedad y la depresión, son las dos caras de la misma moneda. O sea que estamos hablando de lo mismo. Pero a nivel farmacológico se utilizan diferentes productos. O sea que uno se utiliza para la ansiedad y otros se utilizan para la depresión. No voy a andar hablando de las combinaciones de determinados productos para determinados cuadros. Muchas veces la gente me dice, mira, tomo esto. Y me quedo medio asombrado de la cantidad de productos que toman, ¿no? Y tan diversos, ¿no? Entonces ahí la pregunta es de rigor, ¿no? Bueno, y fuiste, primero, antes que nada, porque hay de todo en esta viña prolífera del Señor, ¿fuiste a un psiquiatra? ¿Fuiste a un médico? Y algunos te dicen que no, y otros te dicen que sí. Los que te dicen que sí, bueno, vos le decís, bueno, ¿y qué te diagnostico? Y ahí entonces te vienen por lo menos 3 o 4 cuadros diferentes. Entonces, evidentemente, hay mayor cantidad de productos farmacológicos en la medida de que hay más cuadros que se presentan. Entonces no voy a andar hablando de los productos químicos y de las combinaciones entre los diferentes cuadros. Lo que vamos a hablar pura y exclusivamente es del trastorno de ansiedad generalizado. Esta ansiedad, como les decía, se combina mucho con la depresión y se combina mucho también con el trastorno límite de personalidad. También he visto en cuadros como por ejemplo el estrés postraumático, que también se combina mucho. Se combina mucho básicamente porque el estrés postraumático es básicamente un primo hermano de la ansiedad. O sea, está dentro del gran árbol de la ansiedad, podríamos decir que hay diferentes ramas. Una de esas ramas es el trastorno de ansiedad generalizada. Otras veces hay otro gran árbol también, otra gran rama, que es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces, cuanto más cuadros aparecen, se presentan, se despliegan, más farmacología hay. Entonces, no voy a andar hablando de eso, porque es hablar de un conjunto de combinación de productos químicos. Voy a hablar pura y exclusivamente del trastorno de ansiedad generalizado, el que todos conocemos, ¿no? El de los pensamientos que no se pueden parar, los miedos, el frío, los pinchazos, las corrientes eléctricas, el no poder dormir, todo eso que usualmente ya conocemos de lo que es la ansiedad. De eso vamos a hablar, ¿no? Bueno, el trastorno de ansiedad generalizado, básicamente yo ya hace unos años que vengo luchándolo, estudiando, se empezaron a presentar cada vez más en la consulta, lo cual me llamó un poco la atención. Más en un país como Uruguay. No porque Uruguay no lleguen las cosas. El tema es de que Uruguay siempre ha sido caracterizado, hasta diría latinoamericanizado, como un país en el cual todo llega tarde. Los uruguayos no somos puntuales, usualmente dejamos las cosas para último momento, por suerte no todos, pero muchos sí. Entonces lo que hacemos básicamente es estiramos situaciones. Y usualmente en Latinoamérica se conoce mucho esto, y se ha parafraseado, y hay incluso algunos chistes con respecto a esto. Entonces es un poco extraño
que en Uruguay, a mí por lo menos me llamó mucho la atención que se presentara tanto la ansiedad. En otros países, Colombia, México, Perú, no es tan extraño. Digo esto es, por nombrarlo, más importante que reconozco, hay otros países también, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que en Uruguay se presentara tanto cuadro. Porque básicamente la ansiedad es con lo que se vincula es con la aceleración. Y hay una vinculación con la aceleración. ¿Qué es lo que se acelera? Se acelera el proceso. Muchas veces los seres humanos tratamos de acelerar procesos. Y en esa aceleración de procesos, muchas veces, se produce la ansiedad. Se produce importantemente la ansiedad. Entonces, en esta historia, en esta ansiedad, me llamó mucho la atención de que empezaron a presentarse tantas personas con ansiedad. Al principio, eran personas que tenían una ansiedad, podríamos llamarle moderada, tirando a baja. Pero bueno, te obliga un poquito a pensar, ¿no? ¿Qué estará pasando, no? Como en general era mediana, baja, no molestaba demasiado. O sea, molestaba, pero no era demasiado. Con el paso del tiempo, lo que vi es de que ya estaba mediana, alta la cosa, tirando hacia alta. Entonces, evidentemente, ya la persona, las molestias eran mayores y la gente recurría evidentemente la primera persona que se presenta, ¿no? Es la emergencia, el médico, y el médico te hace la derivación al psiquiatra. Y el psiquiatra básicamente te receta. Ahora, la primera confirmación, nadie sabe realmente por qué se produce la ansiedad. Un psiquiatra, vos le preguntás por qué se produce la ansiedad, él te puede hablar de los neurotransmisores, los productos hormonales, las diferencias, los balances, que hay razón, hay confirmación científica de eso. Pero no estamos hablando de las causas no es eso. Lo que te está hablando es el cómo se procesa la ansiedad. Sí, hay desbalances de neurotransmisores, procesos sanguíneos que están confirmados científicamente de que ese desbalance produce la ansiedad. Pero no hablan de las causas, hablan de cómo se procesa el desbalance. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay gente que te lo plantea, vos le preguntás y te lo plantean desde ese lado. Otra gente que, además de recetar, también tratan de investigar y tratan de ver un poco cuáles son las causas. Entonces, esas personas se explayan un poco más. Pero básicamente, el psiquiatra lo que hace, su función, podríamos llamarlo, es darte una solución farmacológica. Como cuando la persona tiene una enfermedad común, un resfriado, una enfermedad viral, algo que todos nos puede llegar a pasar, bueno, básicamente que es lo que te dicen, bueno, toma esto, vas a la farmacia, compras ese producto, lo aplicas como él te dice y sanás. Entonces, la medicina trabaja con la farmacología. La respuesta que le da a la persona es farmacológica. Entonces, muchas veces cuando se da una respuesta farmacológica, no se buscan las causas. Eso más bien somos los psicólogos los que de última nos ponemos a ver. Básicamente, ¿cuál es el entendido? Bueno, el entendido es de que si se procesa, si hay unas causas, y para siempre hay causas, en general produce efectos. Si hay una situación, muchas veces está muy relacionado con barrer abajo de la alfombra, bueno, vos barrés la alfombra, pero podés barrer la alfombra hasta un punto, después ya la alfombra no cubre nada. O por decirlo de una forma, la mugre sale para todos lados. ¿Por qué? Porque barreste demasiado. Entonces, bueno, ahí los psicólogos tenemos que trabajar mucho en ese tema, ¿no? Pero bueno, el psiquiatra lo que te da es una respuesta farmacológica. Y las personas cuando venían a mi consulta, algunos ya medicados,
eh, yo veía de que algunas veces la medicación rayaba la sensación un poco excesiva, ¿no? ¿Cómo te das cuenta? Capaz que la pregunta se puede pensar desde el otro lado. Te das cuenta básicamente por un efecto que en psiquiatría se llama bradisiquia. ¿Qué es eso? Bueno, significa que la persona reacciona más lento de lo común, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero levantar este vaso que tengo acá con agua, lo que tengo que hacer es mando una señal a mi cerebro hace el proceso y manda una señal a mi brazo para levantar el vaso de agua, y lo llevo hasta mi boca y tomo, ¿no? Las personas con bradisiquia lo que haces en segundos tarda mucho más segundos en hacerse. Ves que como que le cuesta y se quedan pensando, después lo hacen. Ese enlentecimiento de los procesos mentales se llama bradisiquia. Entonces vos ves de que las personas tardaban más de lo común. Entonces ahí es que tú ves de que a lo mejor estás medicado hasta un poquito por demás. Pero claro, uno lo puede decir medio a la ligera, está medicado más de lo común. Hay que ver cuál es el punto de partida, ¿no? Por eso es fundamental preguntarle a la persona cómo estaba antes de ir al médico o psiquiatra. Y bueno, ahí hay de todo, ¿no? Gente que estaba bastante bien y había otra gente que no, ¿no? Entonces, las personas que te decían que estaban bien, lo podían manejar, me llamaba un poco la atención de verlo tan enlentecido en sus procesos. Entonces ahí un poco como que estaba dando la cuenta de que a lo mejor estaba siendo medicado de más. Otras personas no. Otras personas, por lo que te contaban, su respuesta de la ansiedad era muy grande. Entonces, evidentemente, podría llegar a entender que a lo mejor le dieran cantidades importantes. El problema es que este tipo de enfermedades tiene que haber una combinación psiquiatra y psicólogo para que realmente sea efectivo el proceso, ¿no? Vuelvo a repetir, capaz que alguien me ve por primera vez y nunca vio los otros videos que yo he hecho. Perdón. A lo mejor nadie vio otros videos que yo he hecho. Las enfermedades, la ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizado, es una enfermedad, más que una enfermedad, es un desbalance energético. Que ese desbalance energético no se cura con remedios, se cura con capacidad de autocrítica, autoobservación, ver las cosas que uno ha hecho mal, reparar, si se puede, las cosas que uno ha hecho mal. No tiene que ver con tantos desbalances energéticos, desbalances químicos o neuroquímicos. Hay un libro muy bueno para esto, que se llama La alquimia del alma, de Maroto. Aparte lo tengo por acá, ¿eh? Sí, lo tengo. El laboratorio del alma. Estela Maris Maruso. Puede ser el laboratorio del alma, la alquimia del alma. Como ven, séptima edición, lo compré en Argentina, cuando fui por allá. Básicamente lo que el libro plantea es algo que veo y creo fervientemente.
que nuestro cerebro, nuestro cuerpo, tiene la capacidad de producir todo lo que necesitamos. Piensen acaso si no hay personas que nunca en su vida pasaron por manos de un psiquiatra. O personas que han pasado por nulas enfermedades. ¿Y cómo se logra eso? Se logra a través de un cuerpo en el cual procesa de forma adecuada las señales, procesa en forma adecuada las respuestas. Cada vez quedan menos, ¿no? Vamos a ser ciertos también, ¿no? Pero hay. Bueno, Maris Maruso lo que básicamente dice es que nuestro cuerpo procesa todo. Lo que muchas veces las personas utilizan drogas para producir estados alterados de conciencia, muchas veces no necesitas ni siquiera drogarte. Tu cerebro te lo puede producir, sabiendo cómo hacerlo, ¿no? Entonces, lo que básicamente te dice es que tu cerebro tiene la capacidad de producir todo lo que necesites. O sea que en general no necesitamos nada, si sabemos cómo hacerlo. Ahí está un poco la gracia del tema. Pero bueno, quería mostrarle un poquito el libro, ¿no? Que es un poco la idea que yo también tengo. Entonces, cuando las personas empezaron a venir medicadas un poquito de más, como que ahí ya medio como que un poquito de tidia a la persona que fuera a ver un psiquiatra. Excepto casos muy puntuales que evidentemente necesitaban un acompañamiento químico, porque la persona sola no podía. No es que no se pueda, se puede. El tema en particular es que los efectos secundarios, los efectos que produce la ansiedad son en algunas veces hasta muy limitantes de la persona. Entonces evidentemente necesita una ayuda química para tratar de contrarrestar eso. Que en el proceso terapéutico se puede lograr, pero va a tardar más. Y si vos ves, pongamos el caso extremo, las personas que tienen miedo y no pueden salir de su casa, por ejemplo, no vas a estar esperando a que no venga más a la consulta para decirle que capaz que necesitas una consulta con un psiquiatra. Incluso hasta vos lo podés acompañar, ¿no? En algunos casos he acompañado a alguna que otra persona al psiquiatra. Básicamente porque tenía un poco de miedo, ¿no? Pero yo creía que la respuesta farmacológica creo que le iba a ser muy positiva a la persona y así fue. Entonces, en un principio fui bastante escéptico con respecto al tema de los remedios y la psiquiatría, y los efectos psiquiátricos. Porque básicamente lo que planteo, y te vuelvo a decir, capaz que no viste ninguno de mis videos, los remedios que te da la medicina, básicamente lo que hace es trabajar sobre las consecuencias del problema. No trabaja el problema, trabaja sobre las consecuencias del problema. Y ese es uno de los mitos, errores muy comunes que se piensa cuando se llega muchas veces a las consultas. O en otros casos, las personas que no llegan a las consultas. Y piensan que tomando el o los remedios durante X periodo de tiempo van a sanar. Y no van a sanar. Lo que trabajan los remedios es básicamente sobre los efectos, sobre las consecuencias del problema, no sobre el problema en sí. Trabaja salvando las distancias, y recuerda lo que te digo, salvando las distancias, con por ejemplo el Parkinson. Nadie sabe por qué se produce el Parkinson. Hay teorías, hay ideas, pero nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que produce el Parkinson. Entonces, básicamente, como nadie sabe qué produce el Parkinson, como nadie sabe qué produce la ansiedad, a nivel médico, a nivel psicológico, tengo mucha idea porque trabajo con ese tipo de problemas, entonces sé por dónde puede venir el problema. Pero en esta historia siempre es bueno tener los ojos bien abiertos, porque puede ser de que aparezcan cosas que no son tan comunes en lo habitual. Entonces, trabajando, por ejemplo, en el Parkinson, se trabaja con los medicamentos en las consecuencias de la enfermedad. No se trabaja con la enfermedad. La enfermedad es un degenerativo que
con el paso del tiempo va a ser más degenerativo y va a terminar en la muerte de la persona. Eso evidentemente no hay medicina que te pueda salvar de la muerte. Entonces, básicamente lo que trabajan es con las consecuencias que trae Parkinson. Bueno, la ansiedad funciona de la misma forma, trabajan con las consecuencias que produce la enfermedad. No trabajan con la enfermedad. Entonces, muchas veces las personas tienen la idea, la fantasía de que tomando él o los remedios que le manda el psiquiatra soluciona el problema, y no soluciona nada. No soluciona nada, soluciona si hay algunos efectos. Y muchas veces las personas cuando llegan a ese control de los efectos, las convulsiones, las corrientes, los pensamientos, todo ese tipo de historias que ya sabemos lo que es la ansiedad, piensan, solucioné la ansiedad. No, no solucionaste nada. Lo que te están dando es paliativos para los efectos de la ansiedad, que te pueden servir o no te pueden servir. También ha pasado gente que tomaba cantidades casi industriales y seguía teniendo problemas de ansiedad. Efectos de la ansiedad. El problema sigue, va a estar estando con o sin remedio. Va a tenía efectos de la ansiedad, a pesar de las cantidades industriales que tomaba de remedios. Entonces, evidentemente, ahí ya hay, a mi forma de ver, un mal diagnóstico psiquiátrico. Porque evidentemente, si vos tomás tanta cantidad y no producís los efectos, eso te está diciendo que el cuadro no está bien diagnosticado. Salvando las distancias. Si yo tengo una gripe y el tipo me dice tome 2 aspirinas y me llama mañana y yo sigo con la gripe, el problema no es la aspirina que es mala, es que el cuadro no fue bien diagnosticado. Bueno, esto pasa muchas veces en la ansiedad también. Venía gente con grandes cantidades, tomando grandes cantidades de remedios y bueno, esos remedios, como veías que terminaban siendo más, complicaba más a la persona que las soluciones que supuestamente tendrían que dar. Entonces ahí como que uno da un poco de medio tibia con respecto a los remedios. Pero después, con el paso del tiempo, he visto que hay otra gente que se maneja mucho mejor con su ansiedad tomando remedios que mantienen más o menos a raya, ¿no? Más o menos lo mantienen. Entonces como que ahí empecé un poco a amistarme más con los remedios. Mucha gente me preguntaba, ¿tengo que tomar los remedios? ¿Usted qué dice? Pero bueno, mira, yo le decía, yo no soy doctor, no te puedo decir a vos. Pero creo que acá hay un tema que es básico. Si a vos tenés un cuadro, te mandan unos remedios y esos remedios no te funcionan, evidentemente no parece ser la mejor estrategia para tratarlo. Muchas veces el tema no es tanto el remedio, es que el diagnóstico no fue bien establecido. Entonces, por más remedios que te den, también hay un tema acá, en mi país, y creo que en varios países latinoamericanos, hay un tema de que se procesa muy rápido los encuentros entre médicos y pacientes. Entonces muchas veces no se toma el tiempo necesario para realmente ver todo el conjunto de elementos para hacer un buen diagnóstico. Entonces muchas veces se hace medio al tutú la cosa. Por un tema que no va por el tema del paciente o por el tema del doctor, va muchas veces por el tema de la estructura médica que se establece. Entonces, como esa estructura médica es medio sacar chorizos para afuera, porque hay temas económicos en el fondo, entonces lo que se hace muchas veces se hace medio al barrer la cosa. Y en ese barrer muchas veces no se establece un buen diagnóstico. Ahora, más allá del buen diagnóstico o mal diagnóstico que uno haga, uno con las consecuentes visitas, viendo la persona y viendo el desarrollo que tiene, ya tendríamos que ver de que a lo mejor esos remedios, esa respuesta química no es la adecuada, porque muchas veces el cuadro no es el que uno pensaba.
O capaz que estos remedios a lo mejor no son tan efectivos, pueden funcionar estos otros. Entonces, básicamente, lo que yo le estaba comentando es, muchas veces no solamente son los remedios que lo que buscan es aliviar consecuencias, y muchas veces no son tampoco ni siquiera los psiquiatras. Y muchas veces la estructura, la forma de vinculación entre paciente y doctor, que apunta más a la cantidad más que a la calidad. Entonces ahí ya tenemos un problema importante, que pasa en todos los niveles, no solamente a nivel de psiquiatría. Pasa muchas veces en oncología, otorrinolaringólogos, traumatólogos, todo lo que uno quiera ver. Que muchas veces se prioriza más la cantidad de tiempo y no la calidad del tiempo. Entonces ahí muchas veces en esas historias ha tocado gente que hace 10 o 15 años que está con la ansiedad. 10 o 15 años que la persona está con un trastorno continuado que muchas veces puede agravar con el tiempo, ¿no? Más allá de la respuesta química que el doctor te pueda dar, eso puede seguir en el tiempo. Y el trastorno de ansiedad es un trastorno que no tiene que avanzar en el tiempo. ¿Por qué? Porque sabiendo cómo tratarlo, vos podés desarmar eso. Todas las enfermedades se pueden desarmar sabiendo cuál es el problema. Pero la situación es que muchas veces no se conoce a nivel científico, podemos llamarlo así, cuál es el problema. Que tampoco es tan misterioso, es observar también, ¿no? Muchas veces lo que no se toma justamente es el tiempo de observar, por eso de más prioridad el tiempo más que la calidad del tiempo. Entonces, si uno tiene tiempo y observa bien las cosas, muchas veces uno llega a la conclusión de que los problemas estos están más orientados de una forma que de otra forma. Y sabiendo dónde ir a golpear, en qué puerta, uno puede desarmar. Ahora, si viene una persona con 10 o 15 años que tiene ese problema, yo evidentemente de que no hubo nadie que le pudiera señalar, mira, si golpeas tal puerta, capaz que a lo mejor que no le corresponde al médico ni al psicólogo, ¿no? Vamos a ser claros. Vos podrás señalarle a la persona, pero el que tiene que ir a golpear la puerta es la persona. Y ahí, bueno, muchas veces trae en juego los miedos, las ansiedades, la familia, muchas situaciones. Muchas situaciones. Entonces, muchas veces en estos trastornos, en este paso de tiempo me fui un poco amigando más, en la medida que yo veo que es necesario, la persona tenga una consulta psiquiátrica. El tema es muchas veces que el psiquiatra, por esa estructura que yo decía, de priorizar las cosas rápidas y no llegar al fondo de las cosas, no se hace un diagnóstico en forma adecuada. Entonces se puede utilizar muchas veces, durante mucho tiempo, medicamentos que realmente no tendrían que ser utilizados. Y eso, con el paso del tiempo, puede los típicos problemas, crear adicciones, crear problemas de enganches con otras problemáticas, personas que terminan siendo adictas a determinados remedios, y como no se los dan, o se dan cuenta que a lo mejor no le va a funcionar, entonces cambia la persona de psiquiatra solicitando a otro psiquiatra que le dé el remedio tal, ¿no? Una especie de autodiagnóstico, que muchas veces lo termina pidiendo el propio cuerpo, porque has creado adicción a esos remedios, ¿no? Y es otro de los grandes problemas que tiene este tipo de remedios, ¿no? Algunos, no todos. De crear adicciones, ¿no? A nivel corporal. Que como toda droga, igual que el fumar, igual que el beber, si lo haces un hábito en forma reiterada, el cuerpo te va a volver a pedir en forma reiterada ese producto, porque produce ciertos efectos en la persona. Y después, cuando el cuerpo se va acostumbrando, lo que va pidiendo es cada vez más cantidad de. Y no es nada positivo ni alentador eso, ¿no? Es bastante triste. Entonces, muchas veces estos remedios
no se utilizan en forma adecuada. Primero no se diagnostican bien, otras veces se diagnostican bien y se dan, y muchas veces las personas pueden sentir una cierta mejoría. Muchas veces las personas piensan falsamente que solucionaron el problema y no solucionaron nada. Con el paso del tiempo, y esto es otro de los elementos que tiene la ansiedad, es es un problema que tiene 1500 síntomas asociados, por lo cual, si a lo mejor vos tenés un síntoma, puede ser cambiado por otro síntoma. Entonces, al final, como hay 1500 síntomas a elegir, se pueden cambiar los síntomas. Entonces, a lo mejor tal remedio funcionó para tal síntoma, pero después apareció otro. Y entonces ahí hay que cambiar la receta o se le agrega otro más. Pues son cantidades importantes de remedios que termina uno tomando. Entonces, a nivel farmacológico, lo que se trabaja en el trastorno de ansiedad es si el trastorno de ansiedad es un trastorno que apunta o lo que logra es activar a la persona, porque básicamente lo que hay es una señal de alarma continua que se mantiene en el tiempo. Lo que en las personas normales sucede una, dos veces cada tanto, o sea, como algo muy excepcional, en las personas con ansiedad, eso muchas veces sucede en forma muy habitual. Y esa habitualidad que se produce, que se va haciendo cíclico, va produciendo también efectos a nivel físico también, ¿no? No solamente psicológico, sino también a niveles físicos, ¿no? Ahí ya está comprobado, ¿no? Muchas veces la señal de alarma lo que hace es disminuye el sistema inmunológico. Entonces, al disminuir el sistema inmunológico, lo que hace es estamos más propensos a contraer enfermedades. Te digo esto como te digo tantas otras, ¿no? Produce efectos. Entonces, la señal de alarma reiterarse en forma continua, habituales, eso es lo que va a producir son efectos colaterales. Entonces, básicamente lo que te dan son productos para que la persona no active tanto la señal de alarma, no esté continuamente con esa señal de alarma. Y eso se trabaja a nivel de neurotransmisores. Entonces te dan remedios que lo que básicamente es bajan los niveles de ansiedad de la persona. Por decirlo de alguna forma, no es tan así, pero lo he escuchado y algo de razón ahí es planchan a la persona, ¿no? Lo dejan en una situación de disminuir bastante su humor. Entonces lo que hacen con eso sí logran bajar las señales de ansiedad, las señales de alarma, de emergencia, podríamos llamarlo. Pero el problema es que logran, además de eso, de bajar las señales de alarma, es lograr una persona que está con un humor medio down. Y con muchas veces estas situaciones de bradisiquia, ¿no? Personas que responden más lento de lo habitual. Y eso básicamente no es malo o es bueno. Se ve. Entonces ahí muchas veces lo que hay que hacer es ajustar más bien la cantidad que se utiliza, que se ingiere la persona. Para, si llegara a una señal de alarma, tampoco estar en un estado de bradisiquia, ¿no? Entonces hay que balancear acá también. Tenemos que balancear, que es muy importante el balanceo. Entonces, básicamente lo que te dan, vuelvo a decir, solamente en la ansiedad, no le estamos uniendo ni con la depresión, ni con el trastorno límite, ni con ningún otro. En la ansiedad pura y dura, lo que te dan básicamente son fármacos para bajar la señal de alarma, para disminuirte, para bajar las revoluciones. Y en esas revoluciones, básicamente la señal de alarma no se activa tanto. En algunos casos con eso, poco, ya quedas bastante mejorcito. Y en otros no. En otros la señal de alarma cada vez se vuelve más reiterado.
y a lo mejor la persona no va en la primera vuelta, no va en la segunda, no va en la tercera, pero sí va en la cuarta, porque se está viendo él y su familia de que las señales de alarma cada vez van cayendo más rápido y muchas veces están fuera de la situación peligrosa. O sea, no es una situación de peligro como para que se plantee la señal de alarma. Entonces, básicamente lo que hacen los psiquiatras es utilizar remedios que lo que hacen es bajan esa señal de alarma. Lo dejan a la persona más tranquilito. Pero el problema es que también si no está bien balanceado, la persona puede ser de que responda más lento. Y eso también le puede muchas veces jugar en contra en su trabajo. Fíjense en una persona que trabaja en un call center. La persona te plantea un problema, mira, tengo un problema con mi celular. Y vos te quedas pensando, tengo problema de celular, entonces tengo que ir a la opción 6, acá de la pantalla. A ver, acá. Y la persona que está del otro lado, señor, ¿me escucha? ¿Está? Ah, sí, lo escucho. Estoy pensando. Entonces, lo interfiere en su trabajo, muchas veces, ¿no? Porque enlentece los procesos neuronales y cerebrales. Entonces, lo que hay que hacer es un balance adecuado, que eso es lo más difícil de lograr, pero se puede lograr teniendo una buena escucha por parte del psiquiatra, ¿no? Por eso muchas veces el acompañar a las personas con ansiedad de su familia, su hermano, un amigo, papá, mamá, el tío, el primo, alguien que pueda también hablar y plantearle la situación desde una visión externa, más objetiva, ¿no? La persona muchas veces no se da cuenta de eso, si no hay alguien que se lo haga notar, ¿no? Muchas veces las personas no se dan cuenta de que a lo mejor están con bradisiquia hasta que una persona le dice, de alguna forma, ¿por qué estás tan lento en esto o estás tan lento en esto otro? Porque vos estabas bastante bien antes y ahora estás más lento. Entonces la persona muchas veces, como no se da cuenta, porque no se pone, mira, tardé más de... No se pone el reloj o el cronómetro para ver cuánto tarda. Sino que es alguien de afuera que lo observa y ve y lo percibe. Y algunas veces se lo dice y otras veces por respeto, cariño o vaya a saber qué, no se lo dice. Entonces también es bueno que haya una visión externa para decir si está un poco lento en esto o tarda mucho en esto otro. O puede tener problemas, también se lo pueden decir, tiene problemas en su trabajo. Porque no responde rápido, porque antes lo hacían santiamente y ahora tarda mucho más. Entonces ahí hay que jugar, ¿no? Pero básicamente la ansiedad pura y dura lo que te hacen, básicamente, es trabajan contigo, dándote fármacos. En general no te dan muchos, te dan uno o dos. Nuevamente, la ansiedad pura y dura, ¿no? Uno o dos para que bajar tema del pensamiento, ¿no? Para que las funciones cerebrales procesen un poco más bajo, la señal de alarma no se active y la cabecita no funcione tanto. Y muchas veces con eso la gente funciona. El problema es que ese funcionamiento enlentecido, muchas veces, no es solución de nada. Porque no soluciona el problema, soluciona la consecuencia del problema. Y muchas veces hasta por ahí. Entonces, es importante ver el tema de cuál es la causa o las causas. Muchas veces no es una, son varias, que se conjugan todas, se mezclan todas y producen la ansiedad. Muchas veces el problema, la causa, no es el disparador. ¿Qué quiero decir con esto? Capaz que la gente no lo entiende, pero le quiero decir, muchas veces, antes de que se produzca el hecho que motiva la ansiedad, lo que hay es el caldo de cultivo para producir la ansiedad, que está en un segundo plano. Vos no te das cuenta. Hasta que viene algún elemento que activa ese caldo de cultivo y produce los efectos de la ansiedad. O sea, el disparador no es la consecuencia que produce
los síntomas. Muchas veces es el caldo de cultivo que está atrás del disparador que es el que produce eso. Y es un proceso energético. Es un proceso energético. Entonces lo que hay que hacer es desarmar la ansiedad balanceando el proceso energético del cuerpo. Para que al balancearlo, la persona que está muy hacia un extremo pueda equilibrarse hacia un centro. O despacito, porque esto yo lo hago más rápido, pero evidentemente es un proceso un poco más lento que va llegando hacia un centro, que se mantenga en ese centro. Entonces, el problema muchas veces no es el efecto motivante, muchas veces los psicólogos tendemos a pensar de que el problema es el efecto que produce la ansiedad. ¿Cuál es el desencadenante? Y el problema no es el desencadenante. El desencadenante puede ser ese o podría haber sido cualquier otro. Lo problemático de la situación es el caldo de cultivo que hay detrás que produce que venga algún elemento, alguna situación y desencadene la ansiedad. Pero esa ansiedad ya estaba patente en un segundo plano por el caldo de cultivo, que es un proceso energético. Entonces lo que desde la psicología tenemos que hacer es desactivar ese caldo de cultivo para que esa persona desaparezca la ansiedad. Desaparezca la ansiedad y toda la sintomatología que lleva adecuada. Lo bueno con respecto a la ansiedad, que lo veo claramente, es que es un problema emocional. Yo hablo de enfermedades emocionales. Es un problema emocional que lo que hace es te tira línea en forma continua para que tú llegues al centro del problema. Algunas veces es muy clara, otras veces no es tan claro, pero te tira línea, a efecto de que tú llegues al centro del problema y soluciones ese centro del problema. Hay otros problemas emocionales que no te tira tanta línea, más tenés que investigar vos. Pero en la ansiedad lo bueno que tiene es que te tira mucha línea. Entonces, vos lo que vos tenés que hacer es empezar a seguir ese trazo. Como dije en algún otro video, es como Hansel y Gretel, ¿no? Tenés que seguir las migas de pan que quedaron para llegar al centro del problema, que en el cuento era la salida, ¿no? Bueno, espero que te haya gustado, espero que te haya servido, para eso están, justamente. Y bueno, comentame acá abajo qué te pareció y si querés algún otro tema, prometo que lo voy a hacer más rápido, prometo que lo voy a hacer más rápido. Algún tema que quieran hablar sobre, que les interese, sobre el tema de la ansiedad, que no hayamos tocado, me lo escriben acá abajo, ¿está? Con mucho gusto, lo voy a tener en cuenta y voy a tratar de responderlo. Pero tiene que ser un número importante. Te quiero decir, no necesito 4.000 personas reclamando lo mismo. Pero si es una persona que me reclama y otra me reclama otra cosa y otra me reclama otra cosa, tiene que haber algo que sea sentido por todos, ¿no? Entonces, aquí abajo todo lo que tú quieras, ¿no? Bueno, nos vemos en la próxima. Como siempre te digo, tú puedes lograrlo. La ansiedad, una de las cosas buenas es que si sabes dónde ir a golpear, se desactiva de forma fácil. Es un proceso, no es de un día a la mañana, no hay cosas mágicas a nivel emocional, a nivel psicológico, no hay cosas milagrosas, no se hacen de un día a la mañana, pero se van haciendo de a poco. Y en poco tiempo, cuando digo poco tiempo, te estoy hablando muchas veces de 4 o 5 meses, ya solucionas muy buena parte de todo. Si sabes cómo hacerlo, ¿no? Sabes cómo hacerlo. Y sos buen investigador, también eso. Entonces, eso es lo bueno que tiene. En poco tiempo se puede solucionar el problema. No es necesario pasar 2, 3, 5, 4, 9, 10 años con el problema. No es necesario, ¿no? Y aunque tú creas que sabes la causa, como me ha pasado también, tú creas que tenés la causa o sabes cuál es la causa del problema, el tema muchas veces no es eso. Es que no sabes cómo manejar esa situación. Y eso es lo que te desequilibra, ¿no? Pero bueno, nos vemos en la próxima. Entonces, espero que te haya gustado. Como siempre te digo, paz y tranquilidad para ti. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.